Vimos en el vídeo anterior la idea intuitiva del límite de una función en un punto y en este vídeo vamos a dar la definición ya formal y rigurosa del límite. Para ello partimos de una función que va a estar definida en las proximidades de un número real c, aunque quizá no esté definida en ese propio número c. Podrá estarlo o no, pero eso es irrelevante para el concepto de límite. Y vamos a suponer que el límite es ese número L mayúscula, un número real finito concreto. Veíamos que la idea intuitiva del límite es que podíamos aproximar la función a ese número L tanto como quisiéramos, simplemente exigiendo que x fuera suficientemente próximo a c. Esto es equivalente a decir que si la función tiene límite cuando x tiende a c y ese límite es L, entonces la diferencia entre f de x y L puede hacerse tan pequeña como queramos, simplemente exigiendo que x se aproxime lo suficiente al valor c. Esa diferencia f de x menos L va a tender a 0. Puede hacerse tan pequeña como queramos, simplemente con x próximos a c pero distintos a c. Bien, antes de dar la definición formal, que puede hacerse un poco complicada, vamos a considerar lo siguiente sobre estas gráficas, repitiendo la idea del límite. Vamos a pensar en un número que llamamos epsilon, un número positivo tan pequeño como queramos. Decir que la función f de x tiene límite cuando x tiende a c y ese límite es igual a L, como decimos, es equivalente a decir que la diferencia entre f de x y su límite puede hacerse tan pequeña como queramos, es decir, puede hacerse más pequeña que ese epsilon positivo que hemos escogido, simplemente exigiendo que x sea próxima a c, suficientemente próxima a c. Entonces vamos a construir un intervalo con centro el número L, límite de la función, que tenga por radio epsilon, es decir, el intervalo de extremos L menos epsilon y L más epsilon. Intervalo con centro en L, como vemos, y de radio epsilon, un número tan pequeño como queramos. Bien, la idea de límite equivale a decir que existirá otro intervalo con centro el número c, de manera que si x está dentro de ese intervalo, evaluamos la función en x y entonces esa función va a estar dentro del intervalo con centro L. Y vamos a denominar a este intervalo con extremos c menos delta y c más delta, siendo delta un número también positivo. Por tanto, construimos el intervalo c menos delta, c más delta. Las letras epsilon y delta son las que siempre se utilizan en la definición formal del límite, por lo tanto las introducimos aquí. Como vemos, hemos excluido el punto c, pues como decimos, la función puede no estar definida en c y además no vamos a evaluar la función en c. X no va a tomar el valor c, sino próximos a c, dentro del intervalo, pero excluyendo el punto c. De manera que, resumiendo, para valores de x dentro de este intervalo, la función evaluada en esos valores caerá dentro del intervalo de centro L, el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Y esa es la idea intuitiva del límite. Este intervalo de centro C
y radio delta, este delta dependerá de la elección que hagamos de epsilon. Como vemos en la figura de la derecha, un epsilon más pequeño hace que el intervalo en torno a L sea más pequeño y por tanto el intervalo con centro en C ha de ser también necesariamente más pequeño. Por tanto, delta será a su vez más pequeño. La elección de epsilon va a determinar cuál es el delta apropiado. Pero ocurrirá que siempre la función evaluada para x dentro de ese intervalo hará que la función f de x caiga dentro del intervalo de centro L. Y antes de dar ya finalmente la definición, vamos a completar esta explicación de delta y epsilon de la siguiente manera. Volvemos a repetir: si el límite cuando x tiende a c de la función es el número L, eso significa que podemos hacer la diferencia entre f de x y L tan pequeña como queramos, es decir, más pequeña que cualquier epsilon positivo, simplemente exigiendo que x esté suficientemente próximo a c. Es decir, vamos a encontrar un delta, un número positivo, delta mayor que 0, de manera que si x está suficientemente próximo a c, es decir, la diferencia entre x y c es menor que delta, pero a su vez x no es c, eso significa que el valor absoluto de x menos c es mayor que 0, excluimos la posibilidad de que el valor absoluto sea igual a 0, por lo tanto de que x sea igual a c. Bien, entonces con este delta positivo garantizaremos que la función dista de su límite en menos que ese valor epsilon inicial escogido. Estas expresiones con valor absoluto, x menos c mayor que 0 y menor que delta, es la traducción matemática del intervalo con centro c y radio delta excluyendo al c. Y esta expresión f de x menos L en valor absoluto menor que epsilon es la traducción de que la función caerá dentro del intervalo de centro L y radio epsilon. Bien, una vez visto todo esto, la definición formal del límite, utilizando estos números epsilon y delta, es la siguiente. La función f de x tiene límite cuando x tiende a c y ese límite es el número L, si y solo si para cada epsilon mayor que 0, por pequeño que sea, existe otro número delta positivo relacionado con él, de manera que si x dista de c menos que ese número delta y x no es igual a c, entonces la función dista de su límite menos que ese número epsilon positivo escogido. Y vamos a utilizar un ejemplo en el cual necesitamos la definición de límite para aclarar estas cuestiones. Nos piden demostrar que el límite cuando x tiende a 1 de la función 2x más 3 es igual a 5. Para demostrar que el límite es 5 debemos utilizar la definición de límite. Bien, es evidente que esto es una recta cuando x tiende a 1, 2x tiende a 2 y 2x más 3 tiende a 5, por tanto no hay duda en esta función que el límite cuando x tiende a 1 va a ser 5. Pero necesitamos demostrarlo y para ello hay que poner en práctica la definición y utilizar estos epsilon y deltas que aparecen. Por tanto, vamos a traducir la definición de límite en este ejemplo concreto y decimos que límite cuando x tiende a 1 de la función 2x más 3 es igual a 5, ocurrirá si y solo si para cualquier epsilon mayor que 0 existirá un delta mayor que 0 ese delta será en general función del epsilon que escojamos, de manera que si la distancia entre x y 1 en este caso, que es el valor al cual tiende x,
es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y su límite, en este caso 2x más 3 menos su límite 5, va a ser menor que epsilon. Esto es, operando 2x menos 2 en valor absoluto va a ser menor que epsilon. Entonces todo el trabajo de la demostración consiste en relacionar delta con epsilon a través de estas dos desigualdades. Sabemos que delta es mayor que x menos 1 en valor absoluto y que epsilon es mayor que 2x menos 2 en valor absoluto. Por tanto, si conseguimos establecer una conexión, una relación entre delta y epsilon, de manera que para cualquier epsilon que escojamos sepamos qué delta hay que escoger, entonces habremos demostrado que el límite es 5. Bien, pues para ello hay que observar ambas expresiones, valor absoluto de x menos 1 menor que delta y valor absoluto de 2x menos 2 menor que epsilon. Como vemos, aquí podemos expresar esta como valor absoluto de 2 que multiplica a x menos 1 menor que epsilon. Y por propiedades del valor absoluto podemos expresar esto como 2 por valor absoluto de x menos 1 menor que epsilon. De manera que es claro que esta expresión, si dividimos ambos miembros de la desigualdad por 2, 2 es un número positivo, por lo tanto no cambia la desigualdad, y tenemos por una parte que valor absoluto de x menos 1 es menor que delta y valor absoluto de x menos 1 es menor que epsilon partido por 2. Con lo cual basta escoger delta como epsilon partido por 2 y habremos garantizado que para cualquier epsilon mayor que 0, este delta, que es epsilon partido por 2, cumplirá la implicación de la definición. Es decir, si x está a distancia de 1 menor que epsilon partido por 2, entonces el límite de la función distará, o la función distará del límite en un valor menor que epsilon. Por ejemplo, si queremos que la función diste de su límite en una cantidad inferior a una décima, es decir, para epsilon igual a 0,1, sabremos que si escogemos delta con 0,05, la mitad, garantizamos que se cumple esta implicación. Es decir, vamos a verlo aquí, 0 menor que x menos 1 menor que 0,05 va a implicar que la función diste de su límite, es decir, 2x más 3 menos 5, es decir, 2x menos 2, va a ser menor que 0,1. Deshaciendo la desigualdad en valor absoluto, tendremos que x menos 1 es menor que 0,05 y es mayor que menos 0,05 y además x es distinto de 1. Sumando 1 a todos los miembros tenemos que 1 más menos 0,05 es 0,95 menor que x menor que 1,05. Bien, para este intervalo de x, con x además distinto de 1, se va a cumplir que la función va a distar en menos de 0,1. Como la función es
2x más 3. Expresamos 2x más 3 operando en esta desigualdad. Multiplicamos primero por 2 y tenemos que 2x es mayor que 2 por 0,95, es decir, 1,90, y es menor que 2 por 1,05, es decir, 2,10. Y si ahora sumamos 3, nos queda que 4,90 es menor que 2x más 3 y es menor que 5,10. Y observamos que efectivamente la función dista de su límite 5 en menos de 0,1. Pues es menor que 5,10 y es mayor que 4,90. Y el intervalo que establece esta relación es precisamente 4,90, 5,10. Que es el intervalo que nos da esta expresión. En los próximos vídeos haremos 2-3 ejemplos de este tipo de utilización de la definición para demostración de límites y posteriormente ya empezaremos a estudiar teoremas sobre límites para aplicarlos de forma directa y veremos las indeterminaciones y la resolución de límites indeterminados.